Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este primer módulo que vamos a iniciar. Vamos a tratar en este video todo lo referente a lo que es seguridad y riesgo eléctrico. Entonces, les doy la bienvenida y muchos éxitos en esta nueva tarea que ustedes están asumiendo. Bueno, lo referente a seguridad y riesgo eléctrico tiene una gran cantidad de componentes. La mayoría de estos pues son teóricos y hacen pues que este módulo sea un poquito ladrilludo, como lo podrían mirar ustedes. Pero son necesarias recordar cada una de estas cositas en el momento en el que vamos a desarrollar una actividad. Los primeros llamados a proteger nuestra salud mental y física somos nosotros mismos. Nosotros debemos velar día a día, continua y constantemente, por preservar nuestra salud mental y física. Y eso hace parte de todo lo que tiene que ver esto con seguridad y riesgo eléctrico. Nosotros vamos a trabajar con electricidad. Para trabajar con electricidad debemos tener respeto por la electricidad y manejar un conjunto de normas básicas para el desarrollo de un trabajo con electricidad. No es tener miedo, es saber que nosotros somos seres humanos, que somos frágiles y que somos muy susceptibles a un choque eléctrico. Entonces demos inicio por aquí. Vamos a mirar entonces las definiciones básicas de lo que es seguridad y riesgo eléctrico. Durante mucho tiempo en la industria no se manejó este tipo de terminología. Inicialmente las empresas no se preocupaban por los trabajadores. Fue con mucho esfuerzo, sacrificio y muertes, porque tenemos que ser sinceros, para que hayan cambios o surjan cambios dentro de una actividad, pues tienen que haber accidentes, tienen que haber incidentes y a mucho pesar deben haber personas que pierdan la vida. Lo mismo pasa en cualquiera de las actividades o desarrollo de empleo que nosotros tengamos. Las normas o el conjunto de protocolos de seguridad que a nosotros nos imponen viene dado porque ya hubo personas que perdieron miembros o en su defecto la vida. Lo mismo pasa con seguridad y riesgo eléctrico. Nosotros tenemos que propender por nuestro autocuidado. Entonces, miren, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es nuevo. Anteriormente, como les dije, no había normas o no existía lo que nosotros llamamos ahora las normas básicas para trabajo o seguridad y salud en el trabajo. Esto no existía. Luego empezaron a surgir y ahora ya han aumentado o han ampliado su campo de acción. Bueno, la Organización Mundial de la Salud desde 1948 está propendiendo por esto, donde dice que la salud es un bienestar, un aspecto positivo e integral, antes de verlo como un aspecto negativo reducido a la ausencia de enfermedades. He allí el punto clave del enfoque preventivo con que se debe tratar este tema. Como se los digo, nosotros somos los primeros llamados a ser conscientes de que debemos tener un autocuidado. Nosotros somos los primeros llamados a cuidarnos. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a mirar a la persona de seguridad y salud en el trabajo como alguien que viene a meter cizaña, alguien que viene a entorpecer el desarrollo de las actividades laborales. Y nosotros creemos que casco, gafas, orejeras, botas de seguridad, implementos de protección personal son uso solamente de lujo cuando la persona de seguridad y salud en el trabajo está presente. Y esto no es así. Esos elementos fueron dotados o fueron facilitados para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra protección. Bueno. Vamos a hablar enseguida de unos términos que, aunque están relacionados, pues significan cosas un poco diferentes. Entonces, miremos. Por ejemplo, diferencia entre riesgo y peligro. Peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes.
En pocas palabras, nosotros los seres humanos, desde que nos levantamos, es más, hasta durmiendo, estamos en constante peligro. Es cualquier situación que nos pueda causar daño, pero que nosotros no estamos conscientes de eso. Ya nosotros no vemos el peligro, es decir, el peligro es latente, que yo me caiga, que me resbale, que me atropelle un vehículo, una moto, una bicicleta, algo por el estilo. En cambio, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. Ya el riesgo es cuando yo veo la situación que es peligrosa, la identifico y ya se realiza esa ponderación de probabilidad. ¿Qué tan probable es que eso me ocasione a mí una lesión, un accidente o un incidente de trabajo? El riesgo laboral es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. Pero esto ya es dentro de una jornada de trabajo. El peligro, el riesgo en general, es todo lo que me pueda ocasionar daño, pero ya un riesgo laboral es todo lo que me puedo generar o ocasionar un daño, pero dentro de mis actividades laborales. Veamos lo que es un incidente. Son terminologías, son cositas como para que podamos discernir un poco en lo que conlleva a la seguridad y el riesgo eléctrico. Entonces, un incidente es un evento no deseado en el que un trabajador no sufre lesiones. Es decir, como lo diríamos nosotros coloquialmente, es un susto, ¿ya? Es un pequeño susto que me llevé yo que pudo llegar a ser un accidente, pero no, un sustico nomás. Si un incidente conlleva que el trabajador reciba descanso médico, luego de recibir primeros auxilios, este será considerado como un accidente leve o incapacitante. ¿Ya? Entonces un incidente es eso, es como un pequeño susto que me llevé yo, es decir, no ocasionó ninguna lesión, pero pudo haberlo causado. Accidente. Ahora sí miremos qué es un accidente. Un accidente es un evento no deseado en el que un trabajador sufre lesiones corporales y es causado por. Entonces digan, pues ya un accidente es cuando yo sufro lesiones corporales o también psicológicas. Aquí me faltó eso un poquito porque se amplió el campo de acción de lo que es seguridad y salud en el trabajo. También hay que tener en cuenta la higiene y el aseguramiento de la calidad de vida de las personas. Un accidente puede ser leve, puede ser incapacitante, ¿ya? O puede ser un accidente mortal, como lo vemos aquí. Leve es cuando el trabajador sufre lesiones corporales y luego de una evaluación médica recibe un descanso con retorno a sus labores al día siguiente. Es decir, es un susto pequeño, pues, es decir, me llevé un chascarrillo, es decir, fue un incidente que me dio una lesión menor. Accidente incapacitante, evento en el que un trabajador sufre lesiones físicas que le impiden utilizar alguna parte de su cuerpo de manera temporal o permanente. El trabajador recibe un descanso médico mayor a un día para ausentarse al trabajo. Ya esto ya es algo un poquito más de cuidado, ya es algo un poquito más importante. ¿Ya? Y un accidente mortal, suceso en el que un trabajador pierde la vida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en el juego de la vida y que aquí solo tenemos una sola y nos pueden decir game over en cualquier momento. Debemos ser conscientes de eso. Esto va mucho más para los jóvenes que apenas están iniciando su vida laboral, tienen en su pensamiento, en su cabeza, de que no les pasa nada. Eso en cierta medida pues es cierto, cuando uno es joven, menor de 30 años, su cuerpo se puede recuperar aproximadamente del 90-95%. Nunca va a llegar al 100%. Pero entre más edad acumula uno, pues menos es ese porcentaje de recuperación que uno tiene. Igualmente, los accidentes, el deterioro físico, en algún momento de la vida de nuestra vejez nos va a pasar factura. Entonces nosotros debemos pensar en varias cosas. Primero, en el autocuidado de nosotros y segundo, en qué tipo de vejez queremos tener nosotros. ¿Ya? Que hasta qué punto de movilidad queremos tener nosotros en nuestra vejez.
Y eso lo tenemos que pensar desde ahora en el autocuidado, en el desarrollo de cualquiera de nuestras actividades. No solamente las actividades laborales, sino también en las actividades extralaborales que nosotros realizamos. Eso también influye en nuestra vejez. Vamos entonces por aquí a lo que es un acto inseguro. Un acto inseguro es el que realiza un trabajador el cual le puede provocar un accidente. Los actos inseguros abundan en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo. Por ejemplo, no usar la ropa de trabajo o equipo de protección personal, eso es un acto inseguro. Si yo soy consciente, si a mí me dieron las charlas de salud ocupacional, de salud, seguridad, higiene en el trabajo, yo debo ser consciente de que los elementos de protección personal que a mí me facilitan son para eso, para protegerme. Si no los uso, pues obviamente estoy incurriendo en una falta. Estoy haciendo o estoy realizando un acto inseguro porque me puedo accidentar. Otro factorcito, bromas entre compañeros. Esto es abundante, esto es muy normal en las empresas y son cosas que debemos superar. Condición insegura. Entonces, está el acto inseguro, vamos para la condición insegura. Tiene que ver con las condiciones físicas y medioambientales del sitio de trabajo. Cuando nosotros vamos a desarrollar una actividad laboral, cuando vamos a realizar una orden de trabajo, cuando vamos a realizar un trabajo pues como tal, nosotros debemos ser conscientes de que debemos revisar en su totalidad el área de trabajo. Es indispensable. Es impajaritable que yo realice un trabajo sin haber realizado una inspección minuciosa del lugar donde voy a laborar. Entonces, por ejemplo, maquinaria sin resguardo o con resguardos inadecuados, herramientas o equipos defectuosos, pisos lisos, iluminación inadecuada, ventilación inadecuada. Son elementos que son necesarios al momento de uno realizar un trabajo o una labor. Siempre debemos realizar una inspección minuciosa del lugar donde vamos a realizar nuestro trabajo. Bueno, miremos entonces ahorita un poquito más avanzado. Por ejemplo, accidente de trabajo. El accidente es un evento brusco, involuntario, a veces difícil de prevenir, que ocasiona daños a las personas y puede ser producido por reacciones físicas, químicas o mecánicas. Lo que dijimos ahorita, un accidente de trabajo no es más que un evento fortuito que ocasiona lesiones y puede tener un sinnúmero de orígenes. Entonces miremos por acá los factores. Los factores de un accidente de trabajo son innumerables, es decir, están a la orden del día y están en todos lados. Pueden ser materiales, como instalaciones, equipos, herramientas, productos y sustancias, ambientales, el medio ambiente, el entorno físico, agentes físico-químicos. Pueden ser organizativos, es decir, la organización que yo tenga, es decir, que tan minucioso o meticuloso soy al momento de organizar mi herramienta, mi espacio de trabajo, al momento de realizar el orden y el aseo del espacio donde voy a trabajar y de mis implementos de protección personal. Y los más comunes, nosotros somos muy propensos a cometer errores. Los humanos, mi comportamiento, mi actitud y mi aptitud, la fatiga mental, ambiente psicosocial. Son elementos que todos los días están a nuestro alrededor. Ya se hace pues en nuestra mente, ya se hace en el ambiente, ya se hace con los dispositivos, siempre van a estar ahí y nosotros debemos estar realizando siempre la inspección de todo eso. Cómo estamos nosotros física y mentalmente para desarrollar la labor. Eso influye mucho en la cantidad y en la severidad de los accidentes que se pueden ocasionar. Causas. Las causas de los accidentes de trabajo son también innumerables, incontables. Desconocimiento de las normas de seguridad, el exceso de confianza, sobre todo en trabajos en baja tensión. Ya de aquí en adelante vamos a orientarnos mucho hacia lo que es seguridad y riesgo eléctrico. ¿Cuáles son las causas de un accidente eléctrico? Violación de las distancias mínimas de seguridad cuando hablamos de electricidad. No aplicar las 5 reglas de oro. Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad más adelante, pero no son sino un
pequeño protocolo de normas simples que se deben seguir en el momento de realizar un trabajo con electricidad. Trabajar con cansancio. Esta es una de las cositas que más perturba en el ámbito laboral. Trabajar bajo los efectos del cansancio, es decir, del trasnocho, bajo los efectos de sustancias alucinógenas o enguayabao, como decimos nosotros. Esto es común y muchos de los supervisores que están a cargo del personal pues deben estar pendientes de esto. Las personas que están bajo los efectos del cansancio o de ese tipo de cosas no pueden realizar trabajos. El desorden en el sitio de trabajo, esto también es muy común. Nosotros debemos ser muy organizados, es decir, trabajar con electricidad, como lo dije al inicio, no es tenerle miedo a la electricidad, nomás es tenerle respeto y estar atento continuo y constantemente. Por trabajar solo, esto es imposible cuando estamos trabajando con electricidad, es una de las normas básicas, jamás se debe trabajar solo. Cuando se está trabajando con electricidad, deben trabajar mínimo en parejas, para que el uno esté pendiente del otro. La electricidad no da segundas oportunidades. Uso de herramientas en mal estado o de forma inadecuada. Es decir, las herramientas se diseñaron para que realizaran una actividad específica, no deben ser utilizados para realizar actividades distintas. Y siempre estar verificando el estado de herramientas y equipos. Cuando estamos trabajando con electricidad, a título personal, yo soy uno de los que más molesta en esta partecita, en el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, esas cositas las dejamos para cuando nosotros estemos en nuestras actividades extralaborales. Nosotros cuando estamos haciendo trabajos con electricidad no necesitamos lujos. Estos elementos se pueden enredar, me pueden facilitar un choque eléctrico. Es en pocas palabras, pueden facilitar que sufra un accidente con electricidad. La otra, el uso de la ropa y el pelo. No estoy en contra de que tengan su pelo largo, pero lo deben mantener recogido. Cuando nosotros trabajamos con electricidad podemos llegar al momento de trabajar con máquinas rotativas y el momento en el que se enreda el pelo en una máquina, esas tampoco dan segundas oportunidades. Más causas. Entonces, como lo pueden mirar ustedes aquí, por no usar el equipo de protección, por no leer las placas características de los elementos que vamos a intervenir, por no usar planos, por tener la confianza equívoca de que nosotros no las sabemos todas, nosotros no sabemos nada. Todos los días estamos en constante y continuo aprendizaje y debemos, como les digo, resguardar nuestra propia salud y vida. Iluminación inadecuada. Por hacer los trabajos de afán y tratar de cumplir con tiempos de entrega, trabajamos en condiciones que no son adecuadas para el desarrollo de nuestra actividad. Por no evaluar riesgos en el sitio de trabajo, por trabajar en condiciones húmedas. Todo esto hace parte del ambiente y no lo revisamos o lo vemos, pero seguimos trabajando porque no tenemos tiempo. Siempre hay tiempo. El tiempo que te ahorras ahí lo puedes estar pagando más tarde. Por trabajar para los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Como les dije ahorita, esto es muy común. Más causas. Por falta de concentración, por trabajar para los efectos de la depresión, por usar materiales de baja calidad, por causas imprevistas tales como descargas atmosféricas, fenómenos transitorios, un sinfín de cositas que ustedes pueden ver ahí. Entonces, nosotros, como les digo, debemos ser conscientes de que somos seres humanos, que somos muy frágiles y somos muy susceptibles a la electricidad. Prevención, vamos para la prevención. Medidas de prevención de accidentes eléctricos. Conocer las normas de seguridad es indispensable. Nosotros debemos saber, no solamente con la electricidad, sino en cualquier ámbito. Debemos conocer cuáles son las normas básicas de seguridad que debemos seguir para salir bien librados de cualquier trabajo. Orden y limpieza. También soy uno de los que más énfasis hace en este punto. El orden y la limpieza en un trabajo no solo da un buen nombre al trabajador, sino que también evita accidentes. Usar la señalización adecuada. Es muy común en las empresas, cuando uno está realizando un trabajo,
que deba balizar, realizar un señalamiento y un cercamiento adecuado a la zona donde se va a realizar el trabajo. ¿Por qué? Es muy factible que personas ajenas a nuestro equipo de trabajo, a nuestra cuadrilla de trabajo, pretendan ingresar. ¿Ya? Nosotros debemos evitar que personas ajenas a nuestro equipo de trabajo ronden por nuestro sitio de trabajo. Manejar la información adecuada. ¿Cómo así? Hay un pequeño problema. Cuando uno va a realizar cualquier trabajo, debe realizar las respectivas órdenes de trabajo. Es decir, realizar o diligenciar una cantidad de formularios donde se solicitan los respectivos permisos y con los cuales se les informa a las personas que intervienen en esa máquina, en ese equipo o en ese sector de la empresa, para que ellos tengan conocimiento de primera mano de qué es lo que se va a realizar. Usted no puede realizar la intervención a cualquier cosa, porque estamos hablando de maquinaria, equipos o zonas de la empresa, sin realizar la respectiva información a los interesados. Eso es manejar la información de forma adecuada. Aplicar las 5 reglas de oro, más adelante las miraremos y les voy a completar, pues como a retroalimentar unas adicionales que para mi concepto se deben tener también en cuenta. En circuitos eléctricos nunca trabajar solo, es como les dije ahorita, esto es imposible. Usar el equipo de protección personal tampoco. Revisar el estado de las herramientas, estas cosas son importantísimas y se deben realizar siempre. Siempre revisar el estado de mi equipo de protección personal y revisar el estado de mi herramienta. Yo no puedo trabajar con cualquier cosa, es mi vida la que está en riesgo. Trabajar con sistemas desenergizados, es decir, yo debo siempre estar consciente de que la electricidad influye mucho en mi estado de salud, pues decir, yo soy muy susceptible a ella y debo tratar siempre de trabajar con sistemas desenergizados siempre que se pueda. Más prevención. Aquí, como ustedes lo pueden ver ahí. Tener especial cuidado con la energía eléctrica en ambientes húmedos y explosivos. Observar las distancias mínimas de seguridad. Mantener un buen estado las conexiones a tierra permanentes y temporales. Siempre protegerme, esta es la idea. Más prevención. Realizar mantenimiento preventivo, predictivo y programado de los sistemas eléctricos. Trabajar con materiales de buena calidad. El trabajo debe ser previamente capacitado, es decir, yo no puedo realizar una labor si no he recibido una capacitación adecuada en el manejo de equipos, herramientas y los insumos. Debo tener esa capacitación, yo no puedo llegar a trabajar sin conocer los elementos con los que voy a trabajar. La ropa de trabajo, no usar anillos, lo mismo que estábamos diciendo ahorita, lo básico que debemos cumplir. Vamos para prevención otra vez. El botiquín debe tener los elementos necesarios para aplicar adecuadamente los primeros auxilios, evaluar los riesgos potenciales de la empresa. Esto hace parte del trabajo que realizan las personas de seguridad, salud y higiene laboral. ¿Listo? Continuemos entonces, miremos qué más hay por acá. Efectos fisiológicos. Lo he dicho en varias ocasiones o en varias oportunidades en este video. Nosotros somos muy susceptibles al paso de la electricidad por nuestro cuerpo y solo quiero que ustedes tengan una mera idea de qué sucede en su cuerpo cuando pasan estos niveles pequeñísimos de corriente. ¿Ya? Vamos a hablar de niveles de miliamperios, ni siquiera de amperios, vamos a hablar de miliamperios. Entonces por aquí me dice que con una frecuencia de 50 a 60 hercios, entre 0 y 1 miliamperio, es un umbral de percepción, no se siente el paso de la corriente, es decir, estamos en el umbral donde todavía no podemos percibir nada, 1 miliamperio es demasiado pequeño como para que nosotros podamos identificarlo. De 1 a 15, desde cosquilleos hasta tetanización muscular, imposibilidad de soltarse, esto depende de la contextura física y del estado emocional, físico y mental de la persona, todo eso influye. Nuestro cuerpo es una biobatería, donde nuestro cerebro es la batería que gobierna todo nuestro cuerpo por medio de los tendones y los músculos. Todo nuestro cuerpo trabaja con electricidad a una frecuencia aproximada de 60 Hz.
Entonces un golpe de 50 a 60 Hz ocasiona mala comunicación o interferencia en esas señales. Por ejemplo, hay actividades o hay cositas que nuestro cuerpo realiza automáticamente, de forma autónoma, sin que nosotros siquiera tengamos que pensar. Como por ejemplo, respirar. Ninguno de nosotros piensa para respirar. El latir de nuestro corazón funciona de manera automática. El funcionamiento de hígado, riñones, estómago, intestino, son labores que son completamente automáticas y funcionan con electricidad. Y en este momento, cuando nosotros recibimos un choque eléctrico, esas señales autónomas se pueden ver afectadas. Entonces, de 15 a 25 miliamperios se presentan contracción de brazos, dificultad de respirar, aumento de la presión arterial, límite de tolerancia. ¿Qué sucede? Dependiendo de la contextura física de una persona y de su composición química, porque nosotros somos una bolsa de agua salada, tenemos que ser conscientes de eso, cualquier cosa que afecte la química de nuestro cuerpo afecta la impedancia del cuerpo humano. La impedancia de un ser humano desnudo es aproximadamente de 1000 a 2000 ohmios. Normalmente tomamos 1000 como referencia como para tener un aproximado de lo que puede suceder. Entonces es desnudo, pero si nosotros tenemos nuestro equipo de protección personal, nuestra impedancia va a crecer mucho, va a ser prácticamente infinita, donde no va a pasar una cantidad considerable de corriente por nuestro cuerpo si tocamos un elemento activo de la instalación. Para que miren, entonces nosotros a partir de los 25 miliamperios, 30 miliamperios, ya dejamos de ser personas. Ya eso es un golpe bastante grande para nuestro cuerpo. Como les digo, depende del estado físico de la persona. Entonces aquí les dejo esta pequeña muestra de lo que le puede suceder a una persona. Vamos a hacer un pequeño cálculo para que ustedes se hagan una idea. En sus casas, en sus respectivos domicilios, ustedes tienen más o menos disponible en sus tomacorrientes un voltaje entre los 120 y los 240 voltios. Vamos a trabajar solamente con 120. Cuando yo hablé ahorita de la impedancia del cuerpo humano, estaba hablando de la resistencia que tiene su cuerpo, pero desnudo. Es decir, usted está completamente desnudo, sin chanclitas, sin zapaticos, sin nada. Y usted va a tocar un elemento activo de la instalación. En este caso va a tocar uno de los cables de fase o de línea de su instalación. Normalmente ese cable estaría cargado con aproximadamente 120 voltios. Digamos que tiene los 120. Si dividimos esos 120 voltios por los 1000 ohmios en aproximado que tiene usted como impedancia de cuerpo humano, usted tendría o estaría expuesto en ese instante a 120 miliamperios. Y si usted puede ver, 120 miliamperios está más o menos en el umbral o en el rango en el que usted no podría sobrevivir a esa descarga o a ese choque eléctrico. Entonces no tenemos que ir muy lejos para nosotros sufrir un choque eléctrico. En nuestras propias casas lo podemos provocar. Equipos. Los equipos y herramientas son diseñados por personas expertas en el tema. Bueno, yo no soy muy experto, soy ingeniero electricista, pero mi experticia pues no llega tanto pues allá hasta los materiales. Continua y constantemente se están realizando investigaciones para ir mejorando cada vez más la protección de las personas. Entonces, miremos los equipos. Por ejemplo, los trajes. Cuando nosotros vamos a trabajar con electricidad, por ejemplo, en baja tensión, no es necesario pues tener una indumentaria muy elaborada. Cuando estamos trabajando alrededor de los 440 voltios, los equipos de protección personal son básicos. Un casco, unas gafas protectoras, no sabemos de pronto si vamos a sufrir por ahí un chispazo, por ahí un corto o algo por el estilo. Tenemos guantes de electricista que proporcionan un buen aislamiento, guantes aislados más o menos a los 600, a los 1000 voltios. Herramienta dieléctrica también, botas dieléctricas y la ropa, pues lo que se pretende es que sea lo más resistente pues al calor, a la flama, pero tampoco exagerado, porque estamos en un nivel de cortocircuito muy básico. Entonces, como vemos por aquí, la ropa, cuando se va a trabajar ya a tensiones altas, se rige bajo estas dos normas de la IEC.
Cada una de ellas evalúa la capacidad de soportar fuego de la ropa o de las prendas que se nos está brindando de acuerdo al nivel de cortocircuito que tiene el punto en el que se va a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos este. Normalmente esto se mide por caloría sobre centímetro cuadrado. El equipo básico para trabajar por ahí en media tensión está más o menos en las 8 calorías por centímetro cuadrado y así va subiendo dependiendo del nivel de tensión y del nivel de cortocircuito que hay en el punto de trabajo. No solamente es por la tensión, porque esta ropa, la idea no es que aísle a la persona del punto activo de la instalación, sino que en el momento en el que haya un corto, esta ropa soporte lo que más se pueda sin dañarse y sin hacer ignición. Esa es la idea fundamental. Entonces, dependiendo del nivel de corto, porque en el momento en el que surge un corto en el sistema, la persona va a quedar expuesta no solamente al choque eléctrico como tal, sino al calor provocado por ese choque eléctrico. Entonces, la idea es que la ropa tenga la capacidad suficiente de protegerlo en ese instante. Cascos. Los cascos o la protección visual también es indispensable, ¿ya? Esta está medida también en caloría por centímetro cuadrado, la capacidad que tienen estos elementos de soportar el tremendo calor en el momento de un corto. Como les dije ahorita, esto viene relacionado con el nivel de cortocircuito que tiene el punto en el que vamos a trabajar. Como les dije ahorita, en baja tensión no es necesario tener equipos tan elaborados como estos. Ya esto sería como de media tensión hacia arriba. Dado el caso de que el punto de trabajo tenga un nivel de cortocircuito muy alto, es decir, una subestacioncita o una subestación en la cual el nivel de corto es bastante alto, pues sería necesario que los trabajadores utilizaran este tipo de elementos de protección. Ya esto lo debe verificar las personas de seguridad y salud en el trabajo con los ingenieros que están a cargo de la labor, que realicen las respectivas consultas de acuerdo a las necesidades y condiciones en las cuales se va a desarrollar el trabajo. Guantes. Estos sí ya vienen aislados dependiendo del nivel de tensión al cual se va a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos la clase 0, que está aislado más o menos para 1000 voltios, que son 71.6 calorías por centímetro cuadrado. Ya esto depende del nivel de trabajo o el nivel de tensión en el cual se va a trabajar. Para 17.000 voltios, 26.500 y 36.000 voltios aproximadamente. Zapatos. Los zapatos también son indispensables, son elementos que protegen a la persona. Cuando estamos trabajando en baja tensión, solamente con zapatos dieléctricos básicos se puede trabajar, no hay ningún problema. Cuando ya vamos a trabajar en media tensión, pues sí es necesario que utilicemos un calzado de seguridad bastante alto. Por ejemplo, aquí tenemos de 20 kilovoltios, pero eso ya depende, como se los digo, del estudio respectivo que se haga, del nivel de riesgo que existe y de peligro pues, que existe también en el lugar donde se va a trabajar. Siempre se debe tener en cuenta el nivel de cortocircuito que tiene el punto de trabajo. Herramienta. La herramienta es indispensable. La herramienta con la que trabaja un electricista no es cualquiera. Nosotros no podemos realizar trabajos eléctricos con la herramienta que realizamos los trabajos mecánicos. La herramienta eléctrica, por ejemplo, en este caso de esta marca, tiene 3 niveles de aislamiento. Cada uno viene diferenciado por un color, naranja, amarillo y blanco. Esto es con dos fines. El primero, obviamente, es aislar el elemento para que la persona pueda trabajar libre y sin ningún riesgo dentro del nivel de tensión al cual fue diseñada la protección de la herramienta. Normalmente para baja tensión se utilizan elementos aislados a 1000 voltios. Siempre el elemento debe estar aislado muy por encima del nivel de tensión al cual se va a trabajar. Entonces, si los elementos están aislados a 1000 voltios es porque voy a trabajar a tensiones mucho más inferiores. Lo mismo sucede si voy a trabajar a 13.200 voltios. Si voy a trabajar a ese nivel de tensión, normalmente los elementos vienen aislados a una tensión de 17.000 voltios, 18.000 voltios más o menos.
Los tres recubrimientos con tres colores distintos se realiza bajo dos cosas. Primero, proteger la persona que esté aislada y segundo, como alarma de seguridad. Si en algún momento alguna de las capas del dieléctrico que protege la herramienta sufre alguna avería, alguna falla, se va a hacer visible el color de la capa inmediatamente inferior y eso le va a dar una alerta al operario, al técnico, al trabajador de que esa herramienta está defectuosa, de que su aislamiento está fallando. Entonces esa es la idea básica de estos colores. Para trabajar seguro, yo siempre debo llevar un protocolo. Este es más o menos lo que se debe hacer con la herramienta. Siempre transporte la herramienta aislada de manera que no se dañe el material aislante. Somos muy propensos a que acabamos una labor y eso tiramos las cosas, la herramienta a la caja de cualquier manera. Esa herramienta está protegiendo nuestra vida. Nosotros debemos propender en que la durabilidad de la vida útil de ese elemento sea lo más larga posible. Examine cada herramienta por si estuviera dañada. Nunca trabaje con herramienta que usted no haya revisado, jamás. Guarde todas las herramientas en buenas condiciones con un mantenimiento regular. Siempre hay que estar observando las herramientas y haciéndoles periódicamente una limpieza. El orden y el aseo de las herramientas del sitio de trabajo y de mi indumentaria son indispensables. Las gafas de seguridad deben ser usadas cuando se trabaje con alicates, cortantes o se trabaje con pinzas a la altura de los ojos. La seguridad requiere que el espacio de trabajo se mantenga limpio, seco y ordenado para prevenir posibles accidentes. Utilice la herramienta correcta que fue diseñada para la labor que usted va a realizar. Lleve siempre puesto el equipo adecuado para realizar el trabajo. Somos muy propensos de que no, solo es apretar un tornillo y nos subimos, nos metemos, nos agachamos, vamos a realizar la labor, es un momentico y no me pongo nada. Ese momentico puede ser el último. Lleve siempre puestos el equipo adecuado para el trabajo que va a realizar, proteja sus ojos, manos, oídos y otras partes del cuerpo. Asegúrese de que los cables sueltos o los materiales sobrantes de los cortes no se queden en los equipos eléctricos. Son normas básicas de lo que es un buen trabajador, de lo que es realizar un buen trabajo. Bueno, protocolo de seguridad. Nosotros en nuestras empresas, las personas encargadas de el desarrollo del programa de salud, higiene y todo esto en el trabajo, nos dan unas pautas para seguir los trabajos, nos dan unos protocolos. Vamos a mirar cositas que podemos nosotros aplicar para evitar los accidentes de trabajo. Como se los dije ahorita, las 5 reglas de oro. Esto se supone que es el santorum, pues lo último en guaracha para un trabajo eléctrico. La verdad es como que sentido común, pero en ocasiones, yo también lo he vivido, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces miremoslo. 5 reglas de oro, pero más son 5 pasos que usted si los hace, pues está casi que seguro de que no va a sufrir un choque eléctrico. Por ejemplo, el primero dice desconectar. Pues sería lo primero que usted haría, ir a la fuente de alimentación de la máquina o el dispositivo y desconectarlo. Segundo, prevenir cualquier posible retroalimentación o realimentación. ¿Cómo así? Yo lo bloqueo, le pongo un candado que no vaya a llegar otra persona y pum, lo prenda y yo por ahí trabajando en eso. Verificar la ausencia de tensión. ¿Cómo así que verificar la ausencia de tensión? Sí, mi querido amigo, verifique que el dispositivo de alimentación que usted desconectó y que bloqueó, sí sea el que alimenta esa máquina. Es que el dispositivo estaba marcado y decía máquina A. No se confíe. La confianza es el primer enemigo de un trabajador. Poner a tierra y en cortocircuito, es decir, me voy a asegurar de que así alguien pueda retroalimentar el circuito o realimentar el circuito. Si lo hace, pues hago un corto y se dispare la protección. Coloco un sistema de puesta a tierra temporal, pongo en corto y a tierra la alimentación. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Esto es lo más importante, balizar y hacer un cerramiento en el sitio de trabajo.
No solamente es para proteger a las personas que puedan ingresar, sino para protegernos nosotros mismos. Es decir, si yo dejo todo abierto, cualquier persona puede pasar, cualquier persona ajena a mi equipo de trabajo, a coger herramientas, a jugar con las máquinas, a hacer actividades que no se deben estar haciendo en ese momento. Entonces, esa es la idea fundamental, balizar, señalizar y hacer un cerramiento físico de donde voy a trabajar. Esas normas se aplican para trabajos en baja tensión y trabajos en media y alta tensión. Siempre son los mismos, ¿ya? Siempre son los mismos, estas cositas no van a cambiar. Son 5 pasos básicos para asegurarme de trabajar seguro con electricidad. Pero yo voy un poquito más allá, yo quiero que nos protejamos más. Entonces el protocolo que yo les sugiero es informar a todas y cada una de las personas involucradas con la máquina o dispositivo a intervenir de la programación del trabajo. Operarios, supervisores, jefes de área, es decirle que la mayor cantidad de personas que tienen o que están involucradas con la máquina o el dispositivo tengan conocimiento de que se va a realizar una intervención a esa máquina. Diligenciar todas y cada una de las órdenes y permisos necesarios para el trabajo a realizar, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajos con electricidad. Hay empresas que tienen un sinnúmero de formularios que se deben diligenciar para poder obtener el permiso para realizar el trabajo. Nunca por ningún motivo trabajar solo, es imposible, esto nunca se debía hacer. Revisar los equipos de protección personal y la herramienta a utilizar, que estos sean acordes a la tarea a realizar y estén en buen estado. Yo soy la primera persona llamada a propender el cuidado de mi salud física, mental y emocional. Siempre voy a estar precavido. Efectuar una inspección del espacio donde se realizará el trabajo en busca de posibles fuentes de peligro. Ojo pues, siempre se debe inspeccionar el espacio de trabajo. Nunca puedo trabajar sin saber en dónde estoy. Y ahora sí las 5 reglas de oro. ¿Ya? Desconectar la fuente de alimentación de la máquina o dispositivo a intervenir. Realizar bloqueo visible del elemento de alimentación de la máquina o dispositivo a intervenir. Verificar la ausencia de tensión en las terminales de entrada de la máquina o dispositivo a intervenir. Poner a tierra y en corto las terminales de entrada de la energía a la máquina o dispositivo a intervenir. Delimitar y señalizar debidamente la zona de trabajo. Si yo cumplo con estas 10 cositas, estoy más que seguro de que siempre voy a realizar un buen trabajo y que nunca voy a estar expuesto a un choque eléctrico o a un contacto eléctrico, ya sea directo o indirecto. Bueno, muchas gracias. Quiero darles un agradecimiento cordial a ustedes por ver este video en su totalidad. De este video se desprenderá un examen concerniente a todo lo que es seguridad y riesgo eléctrico. Espero que hayan tomado apuntes. La idea es que ustedes asuman que estos videos son como una clase y que ustedes deben tomar los apuntes necesarios para superar el examen que se les va a realizar. Mucha suerte y mil gracias.